Buenas noches con todos. Continuamos con este ciclo de conferencias en las cuales han sido coordinadas con la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, Zona Registral 1, que es Piura, y les quiero dar la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí. Quiero saludar al Consejo Regional del CAP Piura, al arquitecto Fernando Labrincaro, director regional de Bienestar, a la arquitecta Patricia Flores Zapata, directora regional de Asuntos Tecnológicos, y por supuesto darle la bienvenida nuevamente a la doctora Erika García Paza, quien nos acompaña en representación de los registros públicos de Piura, para la exposición que nos hará el día de hoy sobre rectificación de áreas. Doctora, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por compartir sus conocimientos y también por absolver las dudas, que es lo que los agremiados más le agradecen al final de su exposición. Son las 8 de la noche en punto, tenemos cerca de 100 espectadores y el evento se está transmitiendo vía Facebook. Doctora. Buenas noches arquitecta Berberi, ¿cómo está? Buenas noches a todos. El día de hoy vamos a conversar algo respecto a lo que es esta rectificación de áreas. Parece que no tengo imagen, ¿sí está bien todo? A ver, déjeme ver, ahorita le doy, a ver, aquí está, ya está, ahora puede iniciar video. Ya, a ver, espere. No puedo activar mi cámara, ya, ahora sí. Ah, ya está, ya la vemos, doctora, muy bien. Bien, doctora, la dejo en el uso de la palabra. Muy bien. El día de hoy vamos a ver rectificación de áreas en los temas que son más recurrentes en el registro. El marco legal es amplio, pero he tratado de restringirlo básicamente al tema que hemos venido desarrollando desde el día lunes. Todos aquellos aspectos que tienen que ver con la ley 27157. Comentaba el día de ayer que paulatinamente a la ley 27157 se da la ley 27333, es la ley complementaria a la ley 26662, que regula los asuntos no contenciosos notariales. Esta ley de asuntos no contenciosos de competencia notarial específicamente para tema que tiene que ver con regularización de edificaciones. Bueno, dentro de esta ley pues se regula lo que es el tema de la subdivisión, acumulación, saneamiento de la propiedad, ya lo preguntaron en estos días, a través de la prescripción adquisitiva de dominio, título supletorio, y el tema de rectificación de áreas, que es el tema de hoy, ¿no? La misma norma nos remite al reglamento de la ley 27157, toda vez que son complementarias. Y esto a su vez tiene que ver con el artículo 11 del reglamento de inscripciones de registro de predios. Hasta el día de ayer les manifestaba que tanto el tema de declaratoria de fábrica como el tema de independización, básicamente en lo que tiene que ver con los regímenes especiales de propiedad, de secciones de propiedad exclusiva y propiedad común, o el régimen de independización y copropiedad, son aspectos que no son evaluados por el área de catastro. Sin embargo, ya dentro del parámetro en sí de esta norma, los aspectos que esta norma regula, como son el tema de la subdivisión, la fragmentación por la regularización, el tema de la rectificación de área, la prescripción adquisitiva de dominio cuando es sobre parte de predio inscrito y el título supletorio, son actos que sí van a ser evaluados por el área de catastro. En consecuencia, el marco regulatorio también comprende en inicio el alcance del artículo 11 del reglamento de inscripciones de registro de predios. Ahora, ¿en qué supuestos es necesaria la rectificación? Esta es necesaria cuando no consta en el título o en la partida registral los datos referentes al área, linderos y medidas perimétricas del predio. O alguno de estos datos o están incompletos o en algunos casos están errados, ¿no? Ahora, cuando los datos relativos al área, linderos y medidas perimétricas del predio discrepan con los que constan en el título o en la partida registral. Y otro supuesto es cuando hay superposición de áreas que genera duplicidad de inscripciones, ¿no?
En estos supuestos, básicamente, es necesaria la rectificación del área. Ahora, ojo que la rectificación es un mecanismo para eliminar una inexactitud registral, es decir, el predio está inscrito en el registro de una manera diferente por cualquiera de los datos que he mencionado anteriormente a lo que se encuentra en la realidad. Y en concreto, ustedes son arquitectos, yo soy abogada, legalmente y la doctrina establece que no ocurre que la finca va a crecer, ¿no?, de lo que está en la realidad, que se modifique o reduzca su extensión. Lo que sucede es que registralmente la realidad física aparece descrita en el registro de un modo diferente, por lo cual es necesario adecuar esta información del registro a la realidad. Y quien constata ese tema son ustedes, los profesionales que ven la parte técnica, ¿no? Ahora, manifestaba el artículo 11 y la directiva establece 8/2004, SUNAT, establece los actos que requieren necesariamente el informe del área de catastro. Por eso manifestaba dentro de mi marco legal el artículo 11, el reglamento de instrucciones del registro de predios. Dentro de una gama amplia está pues el tema de inmatriculaciones, las acumulaciones e independizaciones de predios que no provengan de un régimen especial como es el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, lo puedo decir, o el régimen de independización y copropiedad, que son actos que no van al área de catastro, ¿no? Las notificaciones no aprobadas mediante resolución municipal y entre otras vamos a encontrar pues a las rectificaciones o modificaciones de áreas, linderos o medidas perimétricas de predios respecto del predio matriz, respecto del predio que esté inscrito. Ahora, a estos actos que necesariamente requieren el informe de catastro, el reglamento establece lo siguiente, ¿no? Los títulos en virtud de los cuales se solicita inscripción de un acto o derecho que importe la incorporación de un predio al registro, que estamos hablando del caso de la inmatriculación, o su modificación física, se inscribirán previo informe técnico del área de catastro. La superintendencia podrá determinar los casos de modificación física que no requieran dicho informe en atención a la capacidad operativa de las áreas de catastro. El informe del área de catastro pues es vinculante para el registrador. Es decir, si los títulos referidos para el tema de hoy, la rectificación de área, no tienen el visto bueno o el informe favorable del área de catastro, el registrador no va a poder hacer absolutamente nada, ¿no? El informe es vinculante en lo que es la parte técnica. Ahora, la ley 27.333 en el artículo 13, ¿no?, que es la ley de asuntos no contenciosos, que le da competencia al notario en una serie de actos que ya los he mencionado anteriormente, establece respecto a este tema, que es rectificación de área, que cuando sea necesario determinar el área, linderos y medidas perimétricas del terreno, cuando exista discrepancia entre el área real de terreno, sus medidas perimétricas y o linderos, con los que figuren en la partida registral del predio, estas podrán determinarse o rectificarse de acuerdo con los siguientes procedimientos. Establece básicamente 3 procedimientos, ¿no? El mutuo acuerdo, el procedimiento notarial no contencioso y el procedimiento judicial. Acá quiero hacer un comentario. Respecto a la rectificación de área, cuando no era por mutuo acuerdo, sino respecto al procedimiento notarial, antes era competencia exclusiva y excluyente del Poder Judicial. El juez tenía que declararlo en un proceso, no un proceso no contencioso, en un proceso abreviado, es decir, donde había contienda, podía haber litis, ¿no? Esta ley le da competencia al notario en todos los actos que describe, como son la rectificación de área, la determinación, la prescripción adquisitiva de dominio título supletorio, siempre y cuando no exista oposición. Basta que se opongan, o alguien se oponga, alguien se sienta perjudicado, se oponga en este trámite para que el notario pierda competencia y automáticamente pues va a retornar a la competencia inicial, que es la competencia judicial. Ahora, en el primer supuesto del artículo 13, la rectificación por mutuo acuerdo, esta se realiza mediante escritura pública.
que debe ser suscrita por el propietario del predio y los propietarios de todos los predios colindantes, ¿no? En la que estos últimos manifiesten su conformidad con el área, medidas perimétricas y o linderos según corresponda, ¿no? ¿Qué es lo que deben presentar al registro? Al registro deben presentar el parte de la escritura pública de rectificación, acompañado de la documentación técnica que sustenta la rectificación. Al respecto, nosotros tenemos acuerdos plenarios para este tipo de rectificación. Me permito comentar en este momento. La segunda instancia registral, es decir, el pleno de la sala, puede adoptar o precedentes de observancia obligatoria que nos vinculan directamente y son de cumplimiento obligatorio a nosotros los registradores en la primera instancia, o acuerdos plenarios que son posiciones que adoptan las salas en conjunto por decisiones mayoritarias para el pleno, es decir, ¿no? de las salas, para que en un caso se presente una situación concreta como ese tema de la rectificación, ellos van a tener que tomar la decisión en dicho sentido. Y aquí me permito presentarles entonces este acuerdo plenario, ¿no? Que es el 151, que establece, en este caso en la rectificación de área en mérito de escritura pública, el supuesto A del artículo 13 de la ley 27333, que puede rectificarse el área, medidas perimétricas y linderos de un predio urbano. Y esa es otra condición. Desde la primera exposición les manifestaba que la ley 27157, su reglamento, y las leyes complementarias como la ley 27333, están dadas expresamente para predios urbanos. Pero en el literal A del artículo 13, el mutuo acuerdo se puede aplicar también para el caso de predios rústicos, porque aquí todavía no hay la competencia propia del notario para el tema de resolver una duda a través de un procedimiento, ¿no? Que implica el tema de publicaciones, tiempo para oposiciones y todo lo que corresponde a un procedimiento en sí, en este caso para él es no contencioso, ¿no? Establece además este precedente, que se puede rectificar de acuerdo al literal A del artículo 13 de la ley 27333, aunque exista superposición con área de predio inscrito, debiendo indicarse en la escritura tanto la nueva área, medidas perimétricas y linderos del predio rectificado, como del predio que ha resultado afectado con la rectificación. En concreto, se va a tener que rectificar ambos predios, se va a tener que restablecer esa inexactitud, ¿no? De la realidad versus lo que está en el registro, ¿no? Y en este sentido debe rectificar también el área y medidas perimétricas de los predios colindantes en materia de superposición. Esa es la condición. Si la rectificación por mutuo acuerdo trae como consecuencia que haya otro predio que va a ser afectado, ambos predios, tanto en la escritura pública se deben establecer cómo van a quedar como en la documentación técnica. Y eso es ya una posición establecida por la segunda instancia registral a través de este acuerdo plenario. Otro acuerdo plenario que también está referido a la rectificación de área por mutuo acuerdo, establece que a efectos de rectificar el área, linderos y o medidas perimétricas de un predio por mutuo acuerdo, no se requerirá que los predios colindantes se encuentren inmatriculados. Lo que se establece es que participen los colindantes, pero podría darse el supuesto de que alguno de los predios colindantes no esté inmatriculado. Pues eso lo va a determinar el área de catastro a través del informe técnico y de la información con la que cuenten los titulares de los predios que intervienen en este procedimiento. En este caso no será necesario acreditar el dominio de dichos colindantes. ¿No? Eso sucedía antes. Para el mutuo acuerdo se exigía pues que para que el propietario del predio que tenía la deficiencia en el registro pueda acceder a este mecanismo de mutuo acuerdo, sus colindantes que van a intervenir en escritura de rectificación por mutuo acuerdo deberían tener su derecho inscrito. Hoy en día, pues la segunda instancia registral ya ha zanjado este tema, ¿no? Otro acuerdo plenario que también se los voy a citar porque los acuerdos plenarios están establecidos y en todo caso pueden tener acceso a ellos todos ustedes a través de la página web de la SUNAT en la sección que está el Tribunal Registral, ¿no? Pueden acceder a ellos.
Para la rectificación de área, linderos y o medidas perimétricas por mutuo acuerdo previsto en la ley 27333, se requiere la intervención de todos los colindantes para dar su conformidad en la rectificación, aun cuando no se encuentre potencialmente afectado. Esto era una duda, porque en algunos supuestos se decía, ¿no? Si se rectifica de mutuo acuerdo, deben intervenir aquellos predios colindantes que sean los afectados con la rectificación. También la segunda instancia registral ha zanjado este tema. Sea que se encuentren afectados o no con la rectificación, necesariamente deben intervenir todos los colindantes del predio en materia de rectificación por mutuo acuerdo. Y ese es, vamos a decir, un acuerdo casi recientemente establecido a fines del año pasado, ¿no? En el transcurrir de este año, pues ya 6 meses casi que no hemos tenido mucho movimiento. Entonces podemos decir que es de los últimos, o de casi los últimos acuerdos plenarios adoptados por el tribunal. Ahora, el segundo supuesto establecido en el literal B del artículo 13 de la ley 27.333 establece que se puede tramitar como un asunto no contencioso de competencia notarial según los procedimientos establecidos en los artículos 504 y siguientes del Código Procesal Civil. Manifesté en un inicio que para este procedimiento antes era de competencia judicial del juez. No, la ley 27.333 amplía la competencia notarial, pero con la condición de que no haya conflicto, no haya litis, no haya contienda, no haya oposición. ¿No? En lo que sea aplicable, siempre y cuando el área real del predio, y esa es la condición, que el área real del predio sea igual o inferior a la registrada en la partida. Parte de esta premisa, sin embargo, veamos lo que establece en el siguiente párrafo. Cuando el área real es superior a la registrada, es decir, yo tengo registrado 200 metros, pero de repente en campo verifico y hay 230, procederá la rectificación notarial no contenciosa, siempre y cuando exista una certificación registral de que esa mayor área no se superpone a otra registrada. ¿No? ¿Y quién va a certificar eso? El área de catastro de la SUNAT. Ahora, cuando el área real, pues ya lo vimos, este procedimiento se transmita, igual lo establece la norma, conforme lo establece el reglamento de la ley 27157. Recordemos que es una ley complementaria y que básicamente su esencia, su nacimiento, se origina en el tema de la regularización de las edificaciones. Al respecto tenemos también acuerdos plenarios, ¿no? Para el tema de determinación notarial de áreas, linderos o medidas perimétricas de predio urbano sin forma o ubicación definidas, eso es un tema que ustedes lo manejan bien, si el área de catastro establece que existe superposición con otros predios inscritos, la vía notarial será incompetente para conocer el trámite de determinación o rectificación de área, linderos o medidas perimétricas, de conformidad con el literal C del artículo 13.1 de la ley 27.333. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no va a ser competencia ni del notario ni del registro, sino va a ser competencia del juez. No va a tener que ir al mecanismo judicial a restablecer su diferencia en área, medidas o linderos, lo que corresponde. Otro acuerdo plenario es para este tema de rectificación de áreas en procedimiento no contencioso notarial, establece que no impide la inscripción de la rectificación o determinación del área, linderos o medidas perimétricas de un predio, que la oficina de catastro informe que está imposibilitada de establecer que corresponde al predio que se refiere la rogatoria, es decir, al predio que es materia de rectificación. Esto no es aplicable, ojo, ¿qué quiere decir? Si catastro dice no puedo determinar si corresponde al predio que está inscrito, ha pasado por todo el procedimiento notarial no contencioso, es decir, las publicaciones y todo lo que el procedimiento establece, y ha terminado con una declaración expresa del notario a través del acta de rectificación o escritura pública de rectificación notarial, ese título es inscribible. Ahora,
sí es de acuerdo hacia la siguiente precisión, ¿no? Esto no será aplicable a la rectificación unilateral de áreas y medidas perimétricas recogidas en el precedente del 155 pleno, que habla de la rectificación unilateral. Más adelante la vamos a mencionar. Otro acuerdo plenario que tiene que ver también con la rectificación no contenciosa está referida al emplazamiento del titular registral de los predios colindantes, inscritos en los procedimientos notariales de rectificación de área, linderos o medidas perimétricas. Toda vez que lo que persigue es restablecer esta realidad extrarregistral en el registro y que esto no genere contiendas, todos los titulares registrales de los predios colindantes en un procedimiento no contencioso deben ser notificados por el notario. Entonces, este es un requisito fundamental para que el notario asuma competencia en el procedimiento de rectificación, ¿no? ¿Y cuál es ese requisito necesario? Es que no haya superposición de partidas. Teniendo en cuenta esto, no corresponde a las instancias registrales, no corresponde al registrador de los predios, dice verificar el emplazamiento de los titulares de los predios colindantes inscritos. Pues este aspecto del procedimiento interno concierne exclusivamente al notario bajo responsabilidad. Por último, el artículo 13, en el literal C de la ley 27333, regula o establece lo que por naturaleza siempre ha sido, ¿no? Desde la existencia del Código Civil, Código de Procedimientos Civiles y Código Procesal Civil, la competencia del juez para el tema de las rectificaciones de áreas, ¿no? ¿Y qué establece? Que se tramita por el procedimiento judicial previsto en los artículos 504 y siguientes del Código Procesal Civil, toda rectificación que suponga superposición de áreas o linderos, o cuando surja la oposición de terceros. Cuando habla de surgimiento de oposición de terceros, quiere decir que el notario empezó con el procedimiento no contencioso, pero en el procedimiento hubieron una o más personas que se opusieron, ¿no?, a este procedimiento, con lo cual el notario manifiesta que automáticamente pierde la competencia, y la competencia va a pasar a ser del juez, porque ya hay una litis, ya hay un conflicto. Su nombre mismo al procedimiento dice es no contencioso. Si hay contención, si hay litis, pues esa competencia la va a asumir el juez. Si durante la tramitación de cualquiera de los procesos indicados en los incisos B, hablamos del procedimiento no contencioso, y C, el procedimiento cuando hay superposición o hay conflicto, ¿no?, se produce acuerdo entre los propietarios, podrá otorgarse la escritura pública que se refiere al literal. Claro, si desaparece la contienda, se puede ir a un mutuo acuerdo. Y eso puede suceder en cualquier momento siempre y cuando los titulares de los predios involucrados se pongan de acuerdo, ¿no?, dándose por concluido el proceso iniciado, sea ante el notario, sea ante el juez. Ya. Luego, este tema no lo voy a tratar a profundidad ahora porque es amplio y tiene su propia temática, ¿no? Se da la promulgación de la ley 28294, que crea el Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial, con la finalidad de regular la integración y unificación de la información y procesos técnicos de las diferentes entidades generadoras de catastro en nuestro país, estableciendo su vinculación con el registro de predios de la SUNAR. Ustedes saben que nuestro registro simplemente, nuestra base gráfica es referencial, registral. Nosotros no somos un ente generador de catastro. Entonces, lo que esta ley establece es que unifica o integra la información y estos procesos técnicos de las entidades generadoras de catastro, que dentro de ellas no estamos con nosotros. Y el Tribunal Registral, ¿no?, ha admitido solicitudes de rectificación de área, linderos y medidas perimétricas en virtud de instrumento unilateral, prescindiendo de los mecanismos rectificatorios establecidos en el artículo 13 de la ley 27333.
o en el reglamento de la ley 28294. Y a este procedimiento lo ha denominado rectificación unilateral, ¿no? Nosotros tenemos un precedente de observancia obligatoria. Hace un momento lo mencioné y se lo vuelvo a mencionar ahora. En el 155 pleno del Tribunal Registral, realizado en la sesión de 26 de agosto del 2016, se adoptó como precedente de observancia obligatoria el siguiente criterio. Cuando hablo de observancia obligatoria, quiere decir que para nosotros los registradores primera instancia es de cumplimiento obligatorio, ¿no? La rectificación unilateral de área, linderos y medidas perimétricas, dice, procede la rectificación de área, linderos y medidas perimétricas en mérito de escritura otorgada por el propietario. Unilateralmente es el propietario el que otorga la escritura pública. Y acompaña, o sea, esta escritura debe ir acompañada de la documentación a que se refiere el artículo 20 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, tanto si se rectifica a área mayor o menor. Y aquí hay una condición para que se dé esta rectificación unilateral, y es que la oficina de catastro determine de manera indubitable que el polígono resultante se ubica dentro del ámbito geográfico del predio inscrito. Aquí el área de catastro de la SUNAR juega un papel importante para que se tenga acogida en este tipo de rectificación. Ahora, en la rectificación unilateral de área, linderos y medidas perimétricas, esta rectificación no procederá cuando se afecte derecho de acreedores inscritos o existan medidas cautelares inscritas, salvo que los afectados o el órgano jurisdiccional o administrativo, dependiendo de dónde provenga la medida cautelar, autorice la rectificación. Y podría ser que sí la autorice, como en algunos supuestos se ha evidenciado, toda vez que lo único que se está haciendo es restablecer a una realidad existente. No quiere decir que se incremente o se modifique el área o se le esté reduciendo lo que está en realidad, ¿no? En ese sentido, pues las condiciones son ellas. Este precedente también está colgado en la página web de la SUNAR en la parte que compete al Tribunal Registral. ¿Cuáles son los presupuestos entonces para este tipo de rectificación unilateral? En inicio, que la rectificación de área la solicite el propietario del predio inscrito, que se acompañe la documentación prevista en el artículo 20 del Reglamento de Inscripciones de Registro de Predios, de acuerdo al tipo de predio. Ojo, y aquí se amplía la gama, porque ya no hablamos solamente de predios rurales, perdón, de predios urbanos. También podría aplicarse este mecanismo a predios rurales. Y esa es la innovación a través de este precedente de observación obligatoria. Y va más allá todavía, sea en zona catastrada o no catastrada, ¿no? Entonces, si se acompañan estos requisitos, hasta ahí vamos bien, ¿no? Ahora, el siguiente tema es que la oficina de catastro determine de manera indubitable que el predio o que el ámbito geográfico resultante se encuentra dentro del predio inscrito, es decir, que el ámbito del polígono que se presenta al registro calce o se encuentra dentro del predio inscrito. Esa es una condición. Manifesté que el informe de catastro, pues en este tema es vinculante para el registrador. Ahora, si el predio se encuentra afectado con gravámenes, también lo manifestamos, convencionales, hipotecas, anticréditos, qué sé yo, inscritas o medidas cautelares, deben acreditarse la autorización de los acreedores, del órgano jurisdiccional o el órgano administrativo, titular de la medida cautelar. ¿Cuáles son los documentos técnicos que establece el artículo 20 del Reglamento de Inscripciones de Registro de Predios para aplicar esta rectificación? Para predios urbanos ubicados en regiones catastradas o en proceso de levantamiento catastral, se presentará el plano catastral con los demás requisitos establecidos por el Decreto Supremo 02-89-YUS. Les manifesté el día de ayer, este decreto es de antigua data, pero hasta hoy sigue vigente para estos temas, ¿no? Entonces, el plano y código catastral expedido, si es predio urbano, por la municipalidad, y para predios ubicados en regiones no catastradas, se presentará el plano de ubicación del predio elaborado y suscrito por verificador, visado por la municipalidad distrital competente, ¿no?
Ahora, para predios rurales ubicados en zonas catastradas, pues en este caso se presenta el certificado de información catastral que establece el artículo 86 del reglamento del decreto legislativo 1089, ¿no? Que establece el régimen temporal extraordinario de formalización y titulación de predios rurales y que fue aprobado por Decreto Supremo 032-2008 Vivienda. Sé que los números en normas a ustedes no les es familiar, pero es bueno que lo mencione. Este certificado catastral debe ser otorgado por la autoridad competente, ¿no? Ahora, para predios rurales ubicados en zonas no catastradas, se presentará el certificado negativo de zona catastrada emitido por la autoridad competente, el plano perimétrico del predio y memoria descriptiva respectiva, donde se indique el área, linderos y medidas perimétricas, elaborados y firmados por profesional inscrito en el índice de verificadores. Ojo, y aquí hay que tener bastante cuidado porque esto es algo recurrente en el registro. Quienes son los verificadores competentes para certificar estos planos en el tema de la rectificación no son los verificadores comunes, son los verificadores catastrales, ¿no? Esa modificación la trajo el reglamento del decreto legislativo 1089. Se aplica también para el tema de inmatriculaciones. En zonas no catastrales la avisación es del verificador catastral, no del verificador común. Aquí he traído algunas resoluciones que las vemos muy a menudo en el registro en este tema cuando se nos presenta, ¿no? Y que son de aplicación. De aplicación sea por los acuerdos plenarios o en algunos supuestos por los precedentes de observancia obligatoria. Pero básicamente voy a permitirme leer las omillas. En la rectificación o determinación notarial de área, linderos y medidas perimétricas, esta resolución fue expedida por el Tribunal Registral de Lima, ¿no? Si el área de catastro establece que existe superposición con otro u otros predios inscritos, la vía notarial será incompetente para conocer el trámite de determinación o rectificación de área, de conformidad con lo que establece el literal C del artículo 13. Recuerden que les manifesté que si hay superposición, no es el notario el que tiene competencia para conocer estos procedimientos. Otra resolución que está referido al emplazamiento de los titulares de los predios colindantes, ¿no? En una rectificación de área, linderos y medidas perimétricas en sede notarial, establece que es la resolución 378-2018 de la Sala del Tribunal Registral de Arequipa, establece que se encuentra dentro del ámbito de calificación registral del título que contiene la rectificación de área, linderos y medidas perimétricas en sede notarial, la verificación de notificación a los propietarios de los predios colindantes. Y para ello bastará con constatar que los referidos titulares registrales aparezcan como emplazados en el proceso respectivo, ya que la notificación constituye parte de los actos procedimentales cuya responsabilidad, y eso ya lo había manifestado anteriormente, corresponde al notario. Recuerden ustedes que nosotros, el registro está para proteger los derechos de los titulares con derecho inscrito. Es decir, no podemos realizar ningún acto que implique ningún tipo de modificación sin autorización de estos titulares que cuentan con derecho inscrito. Y básicamente, ¿con qué derecho? Con derecho de propiedad. Otra resolución que también se las cito hoy, que corresponde a la Sala del Tribunal Registral de Arequipa, es la resolución 378-2018, respecto a la formalidad de los planos en el procedimiento notarial de rectificación de área. Y esta resolución establece que es de competencia y responsabilidad exclusiva del notario determinar si los planos que se presentan al registro para inscribir los actos relacionados con los procedimientos no contenciosos de saneamiento de áreas, linderos y medidas perimétricas deben ser visados por la autoridad municipal o autorizados por el verificador técnico. En un procedimiento no contencioso, el notario nos envía el instrumento público notarial, sea el acta de rectificación o escritura pública de rectificación de área. Adicionalmente, eso en el procedimiento, lo que nos va a enviar son los planos visados por el notario, porque
forman parte de todo un procedimiento. Ahora, el verificar, nosotros no podemos cuestionar la formalidad, pero no el fondo. Y ya verificar si firmó o no firmó la municipalidad, y ese ya no es un tema formal, sino es un tema de fondo, que en inicio está establecido, pero para responsabilidad del notario, ¿no? Nosotros evaluamos el título notarial tan igual como lo hacemos con un título judicial, es decir, tenemos las restricciones establecidas por el artículo 2011. ¿Qué quiere decir? Solo verificamos aspectos externos, formalidades, no el procedimiento en sí, no el procedimiento interno. Por ello, el porqué de esta resolución, ¿no? Otra resolución, que es la 1808 del 2017, expedida por una sala del Tribunal Registral de Lima, pues establece que en la rectificación de área, linderos y medidas perimétricas por mutuo acuerdo, procede la rectificación de área, linderos y medidas perimétricas de un predio urbano, aunque el área de catastro advierta superposición con áreas de predios colindantes. ¿Cuál es la condición? Siempre que también se rectifique el área o lindero de los predios afectados. Y eso se los manifesté, eso lo han establecido en un acuerdo plenario, ¿no? Entonces, al existir acuerdo plenario, cuando alguna de las salas conoce una apelación, va a tener que ceñirse la segunda instancia a lo que acordaron en el pleno, que no es precedente de observancia obligatoria para nosotros, los registradores, pero a ellos sí los vincula directamente, ¿no? En ese sentido, pues, esta resolución es el cumplimiento de un acuerdo plenario, ¿no? Se dicta en cumplimiento de un acuerdo plenario por la sala registral de Lima. Otra resolución, la 1685 del año 2018, expedida también por una sala de Lima, establece en la rectificación de área, linderos y medidas perimétricas que para la rectificación de área, linderos y medidas perimétricas debe recurrirse a alguno de los mecanismos previstos en el Código Procesal Civil, en la Ley 27.333 o la Ley 28.294. O en su caso, en virtud de instrumento unilateral, recuerden que hemos hablado de la rectificación unilateral, conforme al criterio adoptado en la jurisprudencia registral. Ojo, que esta rectificación unilateral no está recogida en ningún marco legal, es un tipo de rectificación que ha sido adoptada por la jurisprudencia, por la segunda instancia, por eso que hace mención la sumilla de esta resolución. Esta resolución, la resolución 1106 del año 2018, también expedida por una sala de Tribunal Registral de Lima, habla respecto a la rectificación unilateral que ha sido acogida por precedente de observancia obligatoria y que es de obligatorio cumplimiento por parte de nosotros los registradores. Establece, ¿no?, que procede la rectificación de área, linderos y o medidas perimétricas en mérito escritura pública otorgada por el propietario, acompañada de la documentación a que se refiere el artículo 20 del Reglamento de Inscripciones de Registro de Predios, tanto si se rectifica a área mayor o área menor, siempre, y esa es la condición, recuerden que lo hemos manifestado, ¿no?, que la oficina de catastro determine indubitablemente que el polígono resultante se ubica dentro del ámbito gráfico del predio inscrito. Nosotros protegemos los predios inscritos. Entonces, por eso se hace atingencia a este aspecto. Esta resolución, la número 467 del año 2018, expedida por el Tribunal Registral del Norte, por la Sala de Trujillo, en un proceso de rectificación unilateral de área, establece de manera expresa, ¿no?, que si la oficina de catastro no puede determinar en forma indubitable que el área materia de rectificación unilateral se encuentra dentro del polígono del predio inscrito, no es procedente dicho mecanismo de rectificación. Claro, recuerden ustedes que lo he manifestado, que la condición es que catastro determine que el área que se está rectificando unilateralmente está dentro del polígono inscrito. Y si catastro no lo puede determinar, pues no se va a poder aplicar este mecanismo de rectificación.
Y también debo complementar en la resolución del Tribunal Registral del Norte, que esa resolución nos vincula de cierta manera a nosotros, a la zona registral 1, porque estamos adscritos para resolver el tema de apelaciones de títulos en la segunda instancia. Quien tiene la competencia para verlos es la sala del norte, la sala del Tribunal Registral, que está ubicada en Trujillo, ¿no? Ahora, en esta resolución, la 2625 del año 2017, expedida por una sala del Tribunal de Lima, se establece que la rectificación de área, linderos y medidas perimétricas tiene dos partes importantes, ¿no? Establece que si bien las municipalidades son entes generadores de catastro, no son competentes para que el administrado, a través de una resolución municipal, pretenda rectificar una partida registral en cuanto al área, linderos y o medidas perimétricas del predio, debiendo en todo caso recurrir a alguno de los mecanismos o procedimientos previstos en el Código Procesal Civil. Hablamos de la rectificación judicial, la Ley 27333, que establece mutuo acuerdo, procedimiento no contencioso, o que nos remite al tema judicial, y la Ley 28294, referido al tema de saneamiento catastral, ¿no? Y en caso de predios rurales, a lo que establece el Decreto Supremo 032-2008 Vivienda, que es el reglamento del Decreto Legislativo 1089, ¿no? Que posibilita que los predios rurales puedan ser rectificados por un procedimiento administrativo, hoy en día a cargo de ProRural, ¿no? Aquí en Piura. O acogerse a los medios de rectificación recogidos en la jurisprudencia registral. Claro, la jurisprudencia registral ha recogido dos formas de rectificación que no están expresamente establecidas en la ley, que es la rectificación unilateral, y algo que no he mencionado ahora, que es la rectificación por error de cálculo, que más que que es una rectificación, pero que también tiene sus supuestos plenamente establecidos, y una condición determinante es que el catastro determine que el polígono inscrito no ha sufrido variación en cuanto a área, linderos o medidas perimétricas para que pueda ser aplicado, ¿no? Ahora, también en la rectificación unilateral de área, linderos y o medidas perimétricas, que procede esta rectificación de área, linderos y o medidas perimétricas en mérito escritura pública, otorgada por el propietario, acompañada de la documentación a que se refiere el artículo 20, ya nos hemos puesto en todos los supuestos, ¿no? Predio urbano catastrado, predio urbano no catastrado, predio rústico catastrado, predio rústico no catastrado, ¿no? Tanto si se rectifica a área mayor o menor, siempre que la oficina de catastro determine indubitablemente que el polígono resultante se ubica dentro del ámbito, el ámbito gráfico, iba a decir geográfico, del predio inscrito. En caso que el área de catastro no pueda emitir informe técnico favorable, deberá seguirse alguno de los procedimientos previstos en las leyes 27333 o la ley 28294. Esta resolución, la 092-2019, expedida por la Sala del Tribunal Registral de Arequipa, del 8 de febrero del 2019, establece para la rectificación de área que procede la rectificación de área por error de cálculo, siempre que el área de catastro determine que los linderos, medidas perimétricas y ubicación espacial del predio no han sufrido variación alguna cuando pueda determinarlo. Si catastro no puede determinarlo, pues el mecanismo de la rectificación por error de cálculo tampoco se puede aplicar. En esta resolución, me parece que ya la he leído, pero bueno, la 1168 del 2015 del Tribunal Registral de Lima, en el tema de rectificación, establece para la rectificación de área, linderos y medidas perimétricas o renuncia de área, y estamos hablando acá de renuncia. O sea, yo tengo un predio inscrito, pero voy a renunciar a parte del área, porque esa es mi realidad, ¿no es cierto? Establece que no procede la rectificación de área, linderos y o medidas perimétricas por renuncia de área si la oficina de catastro, por cualquier razón, no puede afirmar que el área resultante de la renuncia se halla dentro del polígono del predio inscrito. Claro, la renuncia de área es un acto unilateral, es como una rectificación unilateral. La condición es que el catastro determine que el área resultante de este procedimiento, de este acto unilateral,
calce dentro del polígono inscrito. Y no, ello no sucede por más que el predio se vaya a ver reducido registralmente, no va a tener acogida en el registro. Igual tendrá que recurrir a algún mecanismo establecido por la norma, sea a través del procedimiento notarial no contencioso o por la vía judicial. O si el predio, bueno, finalmente es rústico por el área administrativa, prorural o ante el juez, ¿no? Bueno, hasta aquí hemos tratado de dar los aspectos más saltantes respecto al tema de rectificación de área. Quedo a las preguntas referidas al tema del día de hoy. Gracias, ¿no? Muchas gracias, doctora, por su participación. Bien, vamos a leer algunas preguntas para que las pueda absolver, doctora, como cada noche, apelando a la confianza que ya tenemos de verla cada día. Bruno Sánchez nos pregunta, ¿el profesional responsable que firma los planos para los procedimientos de asuntos no contenciosos tiene que ser verificador común sí o sí? Para los asuntos no contenciosos, me dice. Sí, asuntos no contenciosos. Debe ser un verificador. El tipo de profesional lo va a determinar el notario. Manifesté en alguna parte de la exposición que la responsabilidad del profesional que interviene en el procedimiento de rectificación es del notario, claro. Debería ser en inicio un verificador común, pero si el notario lo pasa por alto y permite que pueda ser un profesional en ejercicio de la carrera que tiene de ingeniero o arquitecto y no esté inscrito en el índice, y es responsabilidad del notario. Y es un aspecto que el registro no lo puede cuestionar, porque es un tema de fondo y no de forma. Se entiende que el notario ha tenido que verificar antes de la competencia del profesional que suscribe los planos, sea el verificador, porque ojo que no es verificador en el sentido estricto, sino es la municipalidad, tratándose de predios urbanos, quien debe certificar los planos, tanto para el tema de rectificación o como para el tema de prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, la competencia en inicio es municipal, pero si el notario lo pasa con la intervención de verificador o de otro profesional, ese es un tema ya del propio procedimiento, es decir, es un tema de fondo que nosotros no podemos cuestionar. Y manifesté al respecto también una resolución en ese sentido, ¿no? Ok, muchas gracias, doctora. La arquitecta Irina Delgado Panta pregunta, ¿existen casos que solicitan a la municipalidad visar planos de áreas rústicas o eriazos? Pero al digitar las coordenadas verificamos que se superpone, por ejemplo, con el perímetro de un centro poblado rural y observamos el trámite. Sin embargo, un abogado refiere que la municipalidad solo debe limitarse a visar los planos y que es el registro público quien determina la superposición. A ver, se entiende que si está haciendo visación de plano es porque no tiene las áreas que les están pidiendo visar, son áreas no catastradas, ¿sí? Entonces, ellos cómo pueden determinar en base si se superpone sobre un predio, sobre una posesión informal o sobre otro predio al no contar con área de catastro. O sea, es un tema eminentemente técnico, entiendo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se persigue a través de la certificación negativa de catastro? Es simplemente que la entidad, y no hablo de municipalidad, hablo de municipalidad, hablo puede ser de plural, es que nos certifiquen que ese predio no se encuentra catastrado en su base gráfica como entes generadores de catastro. Va en ese sentido el tema de la certificación. No define titularidad en el área del predio, porque para darle algún tipo de uso a esa certificación tiene que seguir alguno de los mecanismos, ¿no? que establece la norma, y no necesariamente eso lo va a validar el registro, o el registro lo va a determinar, ¿no? En el área de catastro puede establecer, pero como condición para aquellos aspectos donde la norma a nosotros nos establece que no podemos aplicar determinados mecanismos de rectificación. Pero en un tema judicial, por ejemplo, el juez ha valorado, nosotros no podríamos cuestionar ese aspecto, ¿no? Por eso digo, ese documento simplemente es requisito para adoptar algún mecanismo de rectificación,
pero el documento en sí no le va a generar directamente un derecho en el registro, si eso va a la pregunta, ¿no? Ok. Bien, la arquitecta Gina Agustinza pregunta, buenas noches, dicen, la habilitación urbana de oficio, según la ley 29090 y su reglamento, establece que sí es posible efectuar la rectificación de áreas y linderos que devienen del proceso de la habilitación urbana de oficio. ¿Aquí es suficiente con la resolución municipal o también debe utilizarse los procedimientos según la ley 27333? A ver, la ley 29090 le ha dado un mecanismo excepcional a la municipalidad en el tema de habilitación urbana de oficio, pero es como consecuencia del tema de la habilitación, el poder rectificar el área de manera administrativa. No requiere ir a ningún mecanismo adicional, porque el acto administrativo en sí, es decir, la decisión del funcionario competente por parte de la municipalidad, como consecuencia de determinar esta habilitación urbana de oficio, determina que se rectifique el predio, pues este acto administrativo en el registro por sí es válido, ¿no? La norma le ha dado la posibilidad, le ha dado la competencia, pero en este supuesto tasado, es un supuesto muy particular, vamos a decir, muy excepcional por ahora. Entiendo que han habido voces para que las municipalidades tengan la capacidad de rectificar en otros supuestos más, pero de pronto este es uno de los mecanismos excepcionales que la norma de manera expresa le ha dado a la municipalidad y no requiere ir a un procedimiento complementario. Ok, ya, gracias doctora. Wendy Cheninin pregunta, cuando se presenta un título con firmas legalizadas, ¿estas deben ser de una misma notaría de la jurisdicción correspondiente o pueden ser de varias notarías y de cualquier jurisdicción? A ver, ¿de qué tipo de documento estamos hablando? A ver si Wendy nos puede aclarar de qué tipo de documento o de qué acto nos estaba... Un título, dice acá. Pero es que No, los títulos pueden ser de diversa índole. sí. Voy a irme más o menos a los temas que hemos tratado en estos 3 días, ¿no? El tema de la 27157, la regularización de edificación. He manifestado el primer día que en la regularización de edificación, que es un título y que viene el registro con firma certificada, ¿no? Y que es competente el notario para certificar la firma, la norma establece claramente que para todos los procedimientos que tienen que ver con la 27333 es competente, el notario del lugar donde se ubica el inmueble. Él es el competente. Ahora, ¿puede participar en el procedimiento más de un notario? No. Y ha sucedido situaciones en las que al registro han llegado, ¿cómo les digo? Al registro han llegado títulos donde ha participado en la certificación el notario del lugar de competencia, pero respecto a algunos intervinientes y respecto a otros notarios de otros lugares. En ese sentido, pues, no han tenido acogida a registrar porque la competencia es única, es un notario el que se hace cargo del procedimiento. Ok, gracias doctora. Dice, los títulos que se presentan en las distintas provincias de Piura se ingresan a la sede provincial de Piura o a la sede de cada provincia. Ahora, la última pregunta, doctora, ahí. La última pregunta. Sí. Bueno, gajes del oficio, todos estamos en casa trabajando, todos estamos en casa avanzando y nuestros hijos también son parte ahora, pues, del día a día, así que lo que le pasa a la doctora nos pasa a todos un poco, ¿no? Vamos a esperarlo un momentito, ya es la última pregunta que le hacemos para agradecerle y terminar con esta conferencia. Un lapsus, disculpen, mi hija quería No, ir no al se baño, preocupe. perdónenme, por favor. No, no se preocupe, Habla, todos estamos en la misma situación con nuestros hijos y el trabajo en casa. disculpe. Doctora, sobre el tema que le preguntaba, Wendy Chininin dice, es de título de independización y fábrica, nos dice Wendy. Allá, de independización y fábrica, sí, la competencia es exclusiva y excluyente del notario del lugar donde se ubica el inmueble,
de la provincia donde se encuentra el inmueble. Ahora, ¿puede conocer más de un notario de cualquier otra ciudad? No. Recordemos, y le manifesté el día lunes, que el notario no hace una legalización en estricto. La norma, claro, los notarios, no sé si tendrán en cuenta ello, la norma establece que el notario lo que hace al certificar es asumir responsabilidad respecto a que el verificador esté inscrito y una serie de situaciones que no implican una simple legalización de firma, va más allá. Entonces, así como el verificador asume competencia, el notario también la asume, ¿no? Y es un solo notario el que participa en el procedimiento. Muchas gracias. Y la última, Jessica Gómez pregunta, ¿cómo se resuelve la rectificación del área y linderos de un predio inscrito por COFOPRI de manera incorrecta a menor área, considerando medianías existentes? Y los vecinos han respetado este hecho, dice. Los vecinos han respetado el hecho. Pueden ir al procedimiento. En inicio debería, a través de un acto administrativo, rectificar COFOPRI, ¿no? Porque la ley de formalización también a COFOPRI, tanto a COFOPRI como a municipalidades le da competencia para rectificar, ¿no? Ahora, si COFOPRI no lo hace o si tienen premura y no pueden esperar el tiempo que termine hacer un procedimiento administrativo, podrían ir a la rectificación unilateral, claro, que va a ser onerosa ante notario, con los requisitos que ya se ha manifestado, la documentación técnica, pero deberían intervenir todos los propietarios. Por eso es rectificación de mutuo acuerdo. Estaría dentro del supuesto de literal la del artículo 13 de la ley 27.3.3. Ok. Bien, doctora. Muchas gracias. Son todas las preguntas por esta noche. Le agradecemos por su participación en representación de registros públicos. Mañana la vamos a tener nuevamente a las 8 de la noche con el tema inscripción del derecho de posesión de predios, ¿sí? ¿Correcto? Sí. De predios vamos a hablar del derecho de posesión. Ya les voy diciendo desde ya, porque la posesión, en sentido estricto como posesión, no es un acto que tenga acogida registral. Ya les voy diciendo, pero más o menos les voy a explicar algunas situaciones en concreto, ¿no? Ah, perfecto, doctora, muchas gracias. Entonces nos encontramos mañana. Quiero agradecer al Consejo Regional que me acompañó hoy, la arquitecta Patricia Flores Zapata y el arquitecto Fernando Labrincaro. Muchas gracias a los invitados y a los espectadores. Y nos encontramos mañana, doctora. Nuevamente a las 8. Que tengan buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias a todos.